Idónea por la abundancia. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Qué agradable y grato es estar nuevamente en nuestros devocionales de todas nuestras mañanas, de lunes a viernes, y con el propósito hermoso en nuestro corazón de meditar en la palabra de nuestro Dios y que cada día el Señor y su palabra y su Espíritu Santo abunde en nosotras para nuestro diario vivir. Hoy estaremos dando continuidad a la palabra de hace unos devocionales anteriores, donde hablamos de la necesidad de que la abundancia de la palabra esté en nosotras. Y hablaba de algunas barreras que se pueden estar creando o que en algún momento, por lo menos en mi caso, hicieron parte de esas dificultades o barreras que puse pues para estar en la abundancia de la palabra del Señor, ¿cierto? No son las únicas tal vez, pero algunas de ellas, ¿verdad? Y hoy quisiera avanzar en el mismo tema, por decirlo así, de la abundancia de la palabra del Señor, que realmente sabemos que es una necesidad real en mi vida, es una necesidad real y constante de la palabra del Señor, de la oración y por supuesto de su Espíritu Santo para poder eh, digamos, poner en vivencia todo lo que el Señor nos dice. Y voy a volver a leer en Colosenses 3:16, que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, nos dice, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para glorificar al Señor por medio de su Hijo Jesucristo, que es quien ha venido a ser eh, quien es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando la semana pasada hablábamos eh, de esas barreras, ¿cierto? Que se interponen en que de alguna forma estemos en la abundancia de la palabra del Señor. Hay que preguntarnos entonces por qué debemos estar en la abundancia de la palabra del Señor, por qué necesitamos esa abundancia, ¿verdad? Y tenemos que verlo para nosotras como mujeres, ¿verdad? Y lo primero que debemos hacer entonces es poder identificar eh, desde el diseño que el Señor nos ha dado, desde el momento de la creación, por qué necesitamos la abundancia de la palabra. Y el Señor claramente, desde el principio, en su creación, a Adán le da unos roles y unas funciones de esos roles, ¿verdad? Es como tener en una empresa un cargo, un trabajo y ese perfil tiene unas funciones, pero no todos los cargos de la empresa, ¿cierto? No todos son los mismos cargos más bien y no todos tienen las mismas funciones, ¿verdad? Entonces, yo sé que es un poco trivial el ejemplo, pero así el Señor nos ha dado unas funciones, ¿cierto? Que van de acuerdo a nuestros roles, de acuerdo a esos cargos o roles, ¿cierto? Que el Señor nos ha dado, ya sea el hombre como sacerdote, como líder, como papá, como esposo, ¿cierto? Y a nosotras las mujeres, como hijas, como esposas, como mamás, como abuelas, ¿cierto? Entonces cada uno de acuerdo a sus roles tenemos nuestras funciones, un papel, un perfil que debemos cumplir para que se lleve
a cabalidad el propósito del Señor en nuestra vida, en nuestra sociedad y, es cierto, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Entonces, debo entender que la abundancia de la palabra del Señor, debo estar abundantemente en la palabra del Señor, porque debo conocer esa importancia de ese papel, ese rol que el Señor me ha dado para el cuerpo de Cristo ahora en nuestra actualidad, ¿verdad? Como yo como mujer, nosotras como mujeres tenemos ese papel importante dentro de la iglesia. Y también es muy importante desde el inicio, desde la creación, reconocer esos roles, ¿verdad? Esos roles. Y cuando estoy en abundancia de la palabra del Señor, cuando busco y tengo esa sed, el Señor me va a ir mostrando cuáles son mis roles, ¿verdad? Y entonces, para eso, quisiera que por favor viéramos en Génesis el capítulo 2 del verso 18, que es muy conocido, y dice el Señor. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es digamos, como de las primeras referencias que el Señor hace hacia nosotras las mujeres, el término o los términos de ayuda idónea, ¿cierto? Y casi siempre en mi mente yo relacionaba esto con el matrimonio, ¿verdad? Y no está mal, de hecho es la principal figura que tenemos como ayuda idónea desde a la luz de la palabra, ¿cierto? Y aquí claramente el Señor está haciendo ver a Adán su necesidad de tener su ayuda idónea, de tener a Eva, porque recordemos que acá en este capítulo Adán está haciendo su tarea de ser mayordomo, ¿cierto? De ser el líder en la creación y le está colocando nombre a los animales, los está emparejando y demás. Y eh, él se da cuenta que no hay ayuda idónea para él y entonces el Señor le hace ver su necesidad y dice, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces nos crea a nosotras, ¿verdad? Crea a Eva, esa mujer especial para Adán. Y cuando, como decía, cuando yo pensaba en este juego de palabras de ayuda idónea, siempre sentía que me refería al matrimonio, ¿sí? Cuando ya tengo la figura de esposa, de que voy a cumplir ese papel, pero a la luz del resto de la palabra, el Señor no nos dice que de alguna forma solamente se active ese rol de ayuda idónea solo cuando somos casadas, sino también cuando somos hijas, cuando somos hermanas, cuando en cualquier punto la mujer es ayuda idónea, independientemente de esté casada o no. Siempre tiene esa figura de ayuda idónea porque el Señor nos ha puesto dentro de su creación como eso, como ayuda idónea. Entonces es desde nuestros roles, cualquiera el que sea, somos ayuda idónea. Y entonces yo debo, ahora, cuando también pensaba la palabra, las palabras de ayuda idónea, también sentía como que la jerarquía era diferente, ¿verdad? Entonces como que no era un papel principal, sino que al término, utilizar el término de ayuda, entonces era algo como secundario, ¿verdad? Pero estudiando la palabra del Señor, pues uno encuentra, ¿cierto? Analiza, medita que el Señor en muchas partes de su palabra, en diferentes salmos, en diferentes libros, el Señor se presenta como ayudador. Entonces, si el mismo Señor se presenta como ayudador, pues no debe sentirse como que la jerarquía al utilizar el término de que yo soy ayuda idónea, no debe utilizarse y verse como que es algo inferior al hombre, ¿verdad? Sino que es de acuerdo a las funciones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y ya pasando digamos,
¿Por qué necesito la abundancia de la palabra para ser ayuda idónea? Entendiendo que el Señor me ha dado unos roles y dentro de ellos hay unas funciones para que el cuerpo de Cristo y la iglesia sea fortalecida desde cada uno de sus miembros, nosotras como mujeres, como miembros de la congregación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotras debemos estar en la abundancia de la palabra del Señor para reconocer cómo estoy siendo o si estoy siendo, perdón, siendo idónea o si por el contrario no lo estoy siendo, desde el rol donde esté. Entonces tengo que pensar, una mujer cuando es idónea no es individualista, ¿verdad? Una mujer cuando es idónea no es egoísta. Y muchas veces nosotras con ese pecado original que traemos desde el momento en que Eva fue tentada y cayó en ese pecado original de la desobediencia y de la falta de sujeción, nosotras caemos también en ese pecado de no ser idóneas porque no somos egoístas y individualistas. Y muchas veces como esposas o como hermanas o entre nosotras mismas, somos un poco competitivas, un poco rivales. Y varias veces durante estos devocionales hemos escuchado meditaciones sobre esto, ¿verdad? Que en nosotras no debe estar esto. Entonces, cuando nosotras somos idóneas, esa ayuda idónea, no debe estar en nosotros ese espíritu competitivo, incorrecto, egoísta, ¿verdad? También debo pensar si yo estoy siendo ayuda idónea como compañera. Estoy siendo una buena compañera para mi esposo, ¿cierto? Las que somos casadas, estoy de la mano de él, estoy siendo compañera, amiga, confidente, qué sé yo, es todo eso que es ser ayuda idónea, ¿cierto? Idónea, esa compañera idónea para él. Para nuestros hijos estamos siendo idóneas en ser esas compañeras, esas mamás que están ahí atentas, vigilantes, ¿cierto? De todas las acechanzas y también de cuidar su corazoncito, ¿cierto? Somos esas cuidadoras, somos ayudas idóneas para nuestros hijos que estamos como cuidadoras de ellos, de su corazoncito, de sus pensamientos, que vamos a la delantera antes de que sucedan las cosas, ¿cierto? Como que preveemos que puede suceder las circunstancias, y entonces somos coherentes en eso y buscamos prevenir las situaciones o no estamos siendo idóneas en esto, ¿cierto? ¿Cómo nosotras somos ayuda idónea para facilitarle el rol al otro, ¿verdad? Por ejemplo, a mi esposo, ¿cómo le facilito yo el rol? O al contrario, estoy siendo una pared que se interpone y ahí para impedirle sus funciones, impedirle su desarrollo como papá, su crecimiento como esposo, o estoy siendo idónea para hacer facilitarle su rol. Igualmente para mi hija, ¿cierto? Para que yo pueda hacer esa ayuda idónea que le facilita su rol, no que la exaspero, ¿cierto? Dice la palabra que los padres no exasperemos a nuestros hijos y muchas veces no somos idóneas porque estamos haciendo eso. Entonces, desde el rol que tengamos, tenemos que evaluar, considerar si estamos siendo idóneas, ayuda idónea. Y yo sé que el término es bastante amplio, ¿cierto? Ser ayuda y ser idónea es bastante amplio, pero el Señor en su palabra siempre es abundante para enseñarnos qué es lo que en nosotras necesita ser transformado por su palabra, por su Espíritu Santo en nuestro corazón para que vayamos siendo cada día más idóneas como es el deseo del Señor. Y todo esto para la gloria y honra de lo que
es el Señor en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la abundancia de tu palabra, Señor. Que la abundancia de la palabra de Cristo more en nosotras, Señor, para ser ayuda idónea, Señor, desde el rol que tengamos, Padre. Necesitamos, Señor, de ti. Nosotras, Señor, no somos suficientes, Señor, en nuestras fuerzas. Podemos ser, tal vez, Señor, egoístas, poco comprensivas, poco compañeristas, Señor. Más bien, Señor, podemos convertirnos en barreras, Señor, en obstáculos para otros. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a que seamos idóneas, Señor, ayuda idónea en todos los roles, Señor, que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Buen día, hermosas mujeres bienaventuradas. Un abrazo a todas ustedes.